los curiosos, a los amantes, a los personas aquellas que desean como hacer algunas reflexiones sobre los derechos humanos, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a través de la Facultad de Derecho, ha tenido a bien que pues hagamos algunos planteamientos. Aquí no estamos, digamos, que dedicados a sentar cátedra, esto simplemente son unas provocaciones académicas, porque como ustedes lo saben, los derechos humanos también dependen de quién lo vive, quién lo sufre, quién lo padece y de pronto quién lo defiende o quién hace que las normas se cumplan. Como todos lo sabemos, Colombia es un país donde hay muchísimas normas, muchísimas disposiciones, nuestra Carta Magna, el mismo Código de Infancia y Adolescencia, decretos y leyes como la 1257 del 2008 o el decreto 4799 del 2011, como para mencionar algunos, porque son muchísimas las normas y con los últimos sucesos ocurridos con niñas y niños de nuestro país violados, descuartizados, torturados, pues son temas que no dejan de hacernos sentir sensaciones encontradas frente a qué hacer con personas como aquellos violadores que se encuentran en las calles, en las casas, en los conjuntos, en las veredas, qué hacer con estos hombres violentos que buscan niños para agredir, para abusar, para torturar, y sin embargo nuestra Constitución garantiza derechos inclusive para estas personas que en principio se dicen enfermos mentales. Son temas que no dejan de erizar la piel, porque primero, pues en mi condición de mujer, de madre, de hermana, de tía, de docente sobre todo, de llevar esa reflexión a la cátedra, al escritorio cuando se leen normas, pero más allá es a esa reflexión espiritual, independientemente de la religión que profesemos. Esto no es religioso, esto es mucho más allá de una iglesia o de un sentimiento. Es la condición misma de la esencia y la dignidad de los niños, las niñas, los adolescentes. Y en este caso, en el día de hoy, en este corto tiempo, de las mujeres. En Colombia las estadísticas aumentan permanentemente. Sin embargo, estamos sujetos a la interpretación que muchas veces dan los medios de comunicación. Por eso cuando uno trata estos temas con sus estudiantes siempre les dice, ojo con la fuente que ustedes estén referenciando, porque dependiendo del periodista, dependiendo del funcionario, si es un funcionario público encargado de recepcionar estadísticas o si es, por ejemplo, un comisario o comisaria de familia, un defensor de familia, un fiscal, un juez. Dependiendo de la persona con la que ustedes interactúen, pues tendrán una mirada diferente. La misma víctima, la familia de la víctima o la familia del victimario o el mismo victimario y todas las circunstancias que lo rodean. Empecemos por ubicarnos en un tema. ¿A qué se le llama violencia contra la mujer? Hoy por hoy se está hablando de la violencia basada en género, la V, la B larga y la G, violencia basada en género. ¿En qué consiste eso? Que justamente a veces se agrede por la misma condición sexual de la víctima, en el sentido de que milenariamente la mujer ha sido víctima de esa violencia. Recordemos un poquito de historia. Cuando los españoles vinieron a América, se decía que lo que correspondía a cualquier acción contra animales, esclavos, indios y la mujer, pues no había ningún problema legal, no había ningún castigo. Se justificaba porque se entendía que todos estos eran seres sin alma. Era un poco la connotación religiosa. Si vemos en la historia de la Iglesia Católica hacia 1600, que ocurre o que se lleva a cabo el concilio de Maco, mientras los jerarcas de la Iglesia estaban adentro
resolviendo semejante dilema, si las mujeres teníamos o no alma, afuera del Vaticano estaban las mujeres orando, encendiendo velas, pidiéndole a Dios que a estos señores de la iglesia se iluminaran para que ellos pudieran decidir que sí teníamos alma. Afortunadamente, en 1600, después de haber pasado muchas centurias, se declaró por cuenta de la Iglesia Católica que las mujeres teníamos alma y por lo tanto matar a una mujer era un delito. Bueno, igualmente por muchas constituciones en diferente momento ha pasado el reconocimiento de la condición de ciudadanas en el sentido jurídico de ser sujeto de derechos y obligaciones en diferentes momentos. En Colombia se habla de su aprobación en dos momentos, en el año de 1954, otros hablan que no, que se tuvo efectivamente fue en el 57, porque a pesar de haberse ya reconocido constitucionalmente, fue la primera vez en que la mujer votó en Colombia. Entonces se habla que es a partir de allí que realmente ella hace presencia en los estrados judiciales. Luego aparece en el 58 y a partir de ahí la elección de las concejalas en los diferentes municipios de Colombia y en principio pues entre Partido Liberal y Conservador. Luego viene la elección de diputadas. En el departamento de Boyacá se tiene el antecedente de que por primera vez en el año 58 una mujer de apellido Villarreal del municipio de Soatá asume la presidencia de la Asamblea Departamental junto con otras como Elvia Sandoval de Rojas, que fue quien en su momento aprobara el acuerdo que constituyó al municipio de Tipacoque como tal. Pero bueno, todo esto es para decir cómo llegar a unas urnas, elegir a una mujer, darle su condición de ser un sujeto de derechos y obligaciones en términos eminentemente jurídicos, no ha sido fácil, ha sido una lucha milenaria. Pero hoy, en el 2016, todavía la mujer sigue librando batallas, a pesar de estar la Constitución, que en sus artículos 13, el artículo 19, 21, 42, artículo 43, 53, hay algunas especificidades sobre los derechos y la protección de la mujer como tal, que no debe haber discriminación contra la mujer. Y es triste porque para los estudiosos de las normas, de la interpretación hermenéutica de la norma, para algunos es como bastante impropio, jurídicamente hablando, de que se hable en la misma Constitución de que no haya discriminación contra la mujer, porque pareciera que necesita estar recordando que hay unos sujetos que se llaman mujeres y que contra ellos no debe haber violencia. Entonces, también se habla que la mujer gestante, que la mujer que está en condiciones de discapacidad, el adulto mayor, mujer como una persona ya mayor de edad. Entonces, todo esto es un contexto eminentemente jurídico que existe en Colombia, que se dice que es una violencia de género, que nos está diciendo a qué se refiere esa violencia, que nos está diciendo que es una categoría de violencia intrafamiliar y que es una categoría de violencia que no es familiar, que no es violencia entre familia, pero que sigue siendo violencia. Algunos dicen no se sabe qué es más terrible, si esa violencia que se genera en las calles con ácidos, por ejemplo, que ha hecho que Colombia, cada vez que hay un nuevo suceso, dicte una nueva norma. Yo no soy tan amiga de hablar de las normas y leerlas como tal, porque ustedes las tienen allá, las pueden buscar. Soy más amiga de la academia, en la academia de la reflexión desde el corazón, desde sensibilizar al que está allá en el otro lado, generosamente escuchando estas reflexiones, estos pequeños pensamientos, y es cómo nosotros o nosotras mismas como mujeres tenemos que reconocernos, hallarnos a nosotras mismas en el respeto, en la aceptación,
porque si es usted una mujer quien está viendo este video, usted sabe muy bien, amiga, que las mujeres a veces somos las que primero generamos violencia hacia nosotras mismas. Entonces, partamos de ese punto, el reconocimiento a sí mismas para luego sí defender, evitar, prevenir y tristemente sancionar. Uno a veces hace una reflexión, oye, esa jueza, con todo el respeto de la rama judicial, a quien respeto profundamente porque hay algunas juezas, magistradas, fiscalas absolutamente conscientes de su papel, no solo jurídico, no solo como abogadas con maestrías y doctorados, sino mujeres sensibles, ¿sí? Pero también hay algunas otras, incluido en los mismos comisarios, comisarias, en este caso las comisarias, las mismas defensoras, que uno dice, por Dios, ¿qué les pasa? Porque además no se trata de estar del lado de la mujer, se trata de sensibilizar las normas que defienden, que protegen, que restablecen los derechos de las mujeres. Vamos a precisar frente a la ley 1257 del 2008, ¿cuál es el punto de lo que significa la violencia intrafamiliar? Porque pues ustedes saben que en Colombia, también dependiendo si es violencia familiar o, intrafamiliar o que no es violencia intrafamiliar, por un lado conoce comisarías de familia y por otras estarían conociendo los defensores de familia. Veamos. En el caso de la violencia intrafamiliar, que es aquella que se genera en las relaciones de pareja con quien se está conviviendo, se tengan hijos o no se tengan hijos, pero que esta mujer es víctima de agresión. Ya vamos a mirar un poco las clases de violencia que se pueden generar. La otra, la expareja, con quien se convivió por un tiempo, pero se tienen hijos en común. Ya es la exesposa, la expareja, la excompañera. También la misma ley 1257 del 2008 habla de esa expareja también con la que no se tuvo hijos, pero que se generó una relación sentimental, esté legalizada o no por un matrimonio, porque pues son relaciones de hecho con derechos, y pues no se tuvieron hijos. Pero igualmente está una tercera, y es esa persona que hostiga, que agrede, que causa daño a la mujer alegando que está enamorada de ella o de él. Si ellos nunca convivieron, si ellos nunca tuvieron hijos, si no tuvieron una convivencia que les hubiese hecho constituir en un momento determinado lo que se llama en Colombia un sentido de familia, que es con la que se permanece en un lugar, en una casa, apartamento, durante algún tiempo, no se entendería como violencia intrafamiliar, pero sí violencia contra la mujer. Entonces iría hacia los defensores de familia. En esto hay muchísimas preguntas, porque, bueno, algunos dicen, pero yo viví 8 días, viví 2 años, viví 20 años. No importa cuánto se haya vivido. El punto de relación jurídica es que la violencia se genere porque se está viviendo en ese momento bajo el mismo techo con la persona que le genera esa violencia, o porque se vivió o porque se tienen hijos en común. Si se sale de ese contexto familiar, ya no es violencia intrafamiliar, sino simplemente, es una violencia, pero no resultado de la condición familiar. Muy bien. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Como les decía, la conciencia de la mujer es clave aquí, porque recordemos que la misma norma hoy por hoy establece que afortunadamente no solo la mujer pueda denunciar, porque las mujeres guardamos silencio por muchos años. La mujer tenía miedo de denunciar, había una estela de silencio cruel y dura con la mujer aquí en Colombia. Entonces la ley dice, no importa si usted es el jefe, el compañero, el vecino, usted puede denunciar esa violencia. Y afortunadamente en unas condiciones específicas ya no se puede desistir.
¿sí? Entonces, porque, ¿qué pasaba? Que se estaba negociando. Usted me quita la denuncia, usted me quita la demanda y yo vuelvo con usted. Si no lo hace, no vuelvo con usted. Entonces, además de violencia física, la violencia psicológica. Y decíamos que vamos a mirar esos tipos de violencia. Los que dejan moretones, los golpes que se le infringen al cuerpo, que algunos dejan huella, porque los mismos médicos forenses han dicho que hay algunos golpes tan certeros, tan precisos de estos victimarios, que no dejan un morado, que no se pueden percibir. Y muchas veces los administradores de justicia en nuestro país, los operadores de justicia, se parecen un poquito a los respetuosamente guardas de seguridad de los hospitales, en el sentido de que si no ven a la persona sangrando, si no la ven con un hueso roto o masacrado o golpeado con algunas protuberancias o colores de piel que se note, no dejan entrar a urgencias. Igual de pronto, muchos de los operadores de justicia dicen, pero no se le nota nada, si le golpeó la cara, de pronto no se le nota. Hay algunos victimarios expertos en dar golpes, como se trata de la defensa personal, del taekwondo y muchas otras disciplinas donde se aprende a golpear sin dejar huella. La huella termina en el alma. Hay otra violencia que es la violencia psicológica, esa violencia que se sufre no solamente en sectores o estratos 1, 2 o 3, sino en muchos sectores, especialmente 4, 5, 6, 7 y demás, para arriba, donde la misma violencia se ejerce sobre profesionales, mujeres profesionales, abogadas, lo que es más grave y que por la pena social nunca se denuncian. Esa forma de menospreciar a la mujer, de rebajarla, de humillarla, de hacerla sentir insignificante. Entonces decíamos que esta violencia psicológica que es tan difícil de detectar, que no tiene color en la piel, que no tiene escoriación, que si no se detecta a la simple vista, pues a veces se interpreta que no hubo violencia. También hay otras clases de violencia y es aquella que pareciera como el bullying que se le puede hacer a la mujer por su condición física, por su situación de pronto de peso, de color, de raza. Alguien decía, qué tragedia para una mujer ser una mujer de color, ser una mujer pobre, ser una mujer de pronto que no tuvo la opción siquiera de aprender a leer y a escribir, es decir, una mujer analfabeta. Entonces, se generaba más de un factor de riesgo, pues la convertía en prácticamente una víctima de una cantidad de discriminación en nuestra sociedad. La mujer también ha sido víctima de la situación laboral, en que todavía en nuestro país hay momentos en que se discrimina a la mujer para desempeñar determinados cargos, y no me refiero expresamente porque hay una mujer bombera, hay una mujer taxista, hay una mujer guarda de seguridad, o hay una mujer magistrada, o jueza, o fiscal, qué sé yo. Se refiere uno también a cómo muchas veces no se le paga, no se le da un reconocimiento económico a la mujer por el solo hecho de ser mujer, que de pronto su trabajo no tiene la misma calidad de la que pueda hacer un hombre. Entonces, esa discriminación que se hace, por ejemplo, en el campo, donde el hombre gana más porque él es el que sembró la papa, en cambio la mujer lo que hizo fue lavarla o de pronto recogerla. Entonces vemos la diferencia o la discriminación desde el punto de vista laboral o del trabajo. Vemos también cómo la violencia también se genera en la misma academia, donde de pronto si un análisis económico lo pudo haber hecho una mujer muy estudiosa, muy versada en esta materia, no puede recibir la misma credibilidad frente al análisis económico que pudo haber hecho
un economista, no se le da el mismo valor, ya sea desde el reconocimiento público, el reconocimiento académico o el mismo salario, honorarios que pueda devengar uno y otro. Algunos dicen, pero bueno, esta profesora debe estar en otro nivel, hoy por hoy ya no hay discriminación, hoy por hoy hay muchas leyes que protegen a la mujer sigue reclamando derechos cuando ya todos le han sido reconocidos. Pues déjenme decirles que cuando la academia sale del aula de clase y llega hasta la provincia o llega hasta el campo, donde las redes sociales no están, porque hoy por hoy pareciera que Colombia se dividió en dos. La Colombia de las redes sociales, magnífico, muy bueno, la tecnología, el adelanto, la ciencia, y las mujeres que ni siquiera tienen un teléfono, ni siquiera fijo, que ya no se usan en muchos hogares. Ellos ni siquiera lo tienen, mucho menos acceso a un celular. Y lo más grave es que muchos de ustedes que me estén oyendo dicen, no le creemos. Y muchas de las campañas contra la violencia se hacen es por medios. Y hay muchas veredas, muchas regiones de nuestro país que ni siquiera tienen luz. Y no estoy hablando de otro país, estoy hablando de Colombia. Entonces a veces uno encuentra que hay unos abismos en la información que tenemos, en la misma aula de clase, en la misma virtualidad académica, en ese mundo de donde se hacen los análisis de las políticas públicas y la realidad. Cuando se dice, no, es que la vamos a generar un trino contra la violencia, vamos a hacer una presión, sí, que sirve, sí. Y en los últimos hechos de Colombia, de violaciones, de torturas, que se ha generado presión, sí. Pero hay un mundo de mujeres agredidas, de mujeres víctimas de la violencia, que no están en las redes, que no están en la academia, que no están en el televisor, que no están en el trino, que no está en ningún lugar virtual, está en las zonas apartadas, donde no hay comida, donde no hay trabajo, donde hay una sola o un solo comisario de familia para resolver la violencia intrafamiliar, donde no hay el acceso a un hospital. Esa también es una forma de violencia, cuando la mujer tiene que parir sus hijos sin la más mínima atención. Y eso sucede en Colombia, pero pareciera que a veces los que estamos en el mundo de la comodidad se nos olvida el otro mundo. Entonces, la reflexión de hoy, más que mirar los derechos humanos desde las normas, desde las leyes, desde la interpretación de la Corte Constitucional, de los fallos de sentencias y de acciones de tutela, desde las mismas acciones preventivas de las comisarías de familia, está a la mujer como yo, de carne y hueso, que ha sufrido, que ha sentido el dolor de la discriminación por ser mujer. Cuando conducimos, por Dios, quienes conducimos y somos víctimas simplemente de una cerrada porque va conduciendo una mujer. En el 2016, en el 2017, seguramente que falta tan poquito tiempo, se está viendo esta realidad. Entonces, más que normas, más que códigos, está el sentimiento del respeto por la dignidad, por la diferencia. Y olvidaba decir algo muy importante en esta reflexión de hoy. Cuando hablé de parejas, no hablé solamente, o no hablo, o no me he referido en estos minutos de reflexión solamente a parejas heterosexuales. También esta ley está protegiendo la violencia entre hombres, entre mujeres, pero especialmente entre mujeres, así sean también entre ellas mismas, en parejas del mismo sexo. Entonces, aquí también hay unos nuevos elementos de reflexión frente a la violencia intrafamiliar, porque muchas veces, y ese es un punto que dejé para el final, no solamente es del hombre hacia la mujer, a veces es de la mujer hacia la misma mujer y de la mujer hacia sus propios hijos. Y tristemente se ha demostrado que algunas mujeres que son violentas con sus hijos, extrañamente lo son más con las niñas que con los niños. Ahí les dejo esas pequeñas reflexiones para que, como provocaciones,
en su diario vivir se viva una realidad desde la academia y podamos aportar desde nosotras mismas, nosotros mismos, en favor de la equidad y la erradicación de la violencia contra la mujer. Entonces, de conformidad con las reflexiones que hemos tenido, es importante complementar una parte relacionada con que la misma Corte ha ratificado y ha mencionado tratados internacionales como el de Belén de Pará, Ley 248 de 1995 ratificó este acuerdo del 99, en donde a nivel internacional también se ha dicho, revisemos estos procesos de violencia contra la mujer, pero no solamente de hombre-mujer, como diríamos en el argot popular, mujer-mujer, hombre-hombre, o en las relaciones de parejas heterosexuales. Pero vale la pena traer a colación aquí lo que expresa la Corte, que la Constitución recogió avances históricos en los que se prevé principios de igualdad entre hombres y mujeres, reconociéndosele la especial protección a la mujer a partir de la obligación de todas las instancias de garantizar efectivamente sus derechos como tal y que son recogidos, como lo estamos diciendo, en diferentes tratados internacionales. Igualmente, además de proteger a la mujer internacionalmente con tratados ratificados, las mismas sentencias y fallos de la Corte, tenemos la Ley 294 del 96, en el cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. Entonces, se toman unas medidas previas, unas medidas inmediatas para evitar que se prolongue esta agresión, y tenemos ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, ordenar al agresor abstenerse de ingresar a la vivienda o el lugar donde se encuentra la víctima, ordenar al agresor el pago de gastos médicos y psicológicos y psiquiátricos que requiere la víctima, y ordenar una protección temporal especial para las víctimas por parte de las autoridades de policía, tanto en su domicilio como en el lugar de trabajo. Porque muchas veces se dictan estas medidas, pero simplemente se da el papel, la orden, pero no se protege a la mujer, no se le hace un seguimiento de qué pasa con ella, del trabajo a la casa o la permanencia durante la noche, por ejemplo, y muchas mujeres que no se les ha dado esa protección efectiva y real, pues han amanecido muertas, tristemente. Vale la pena también referenciar la sentencia T 434 del 2014, que habla de la ratificación que debe hacer Colombia sobre los tratados internacionales. Tenemos la ley 1142 del 2007, por el cual se reforma parcialmente la ley 906 del 2004, la 599 del 2000 y la 600 del 2000, donde todas estas se habla de la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y la seguridad ciudadana. Tenemos igualmente la ley que ya habíamos mencionado, la 1257 del 2008, por el cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanciones de forma de violencia y discriminación contra las mujeres, y se reformó el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, la ley 294 del 96. Tenemos igualmente la ley 1542 del 2012, por el cual se reforma el artículo 74 de la ley 906 del 2004, que es el Código de Procedimiento Penal. La ley 1719 del 2014, por el cual se modifican algunos artículos que ya en las cuales se habían tomado determinaciones sobre la mujer. La violencia intrafamiliar, dice la Corte, es el fenómeno social que afecta a la familia como institución básica de la sociedad
Y sus alcances, obviamente, los establece la Corte Constitucional en la sentencia 368 del 2014. Todo daño o maltrato físico, psíquico o sexual, trato cruel, intimidatorio o degradante, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión producida entre miembros de una familia, llámense cónyuge o compañero permanente, padre o madre, aunque en un momento determinado, como lo dijimos anteriormente, ya sea expareja, ya no estén conviviendo, pero que en su momento estuvieron en convivencia. Se refiere también a esa unidad doméstica, es decir, que se interpreta que hay alguna relación psicoafectiva por hijos o no hijos en esta relación de convivencia. Bueno, todas estas normas, como lo hemos dicho, las sentencias, los fallos, las medidas de protección, todas ellas tomadas en un momento determinado para que los operadores de justicia las apliquen, pero más que en un proceso sancionatorio, más de prevención, de mitigación, de evitar que se siga prolongando esta violencia, y que en muchas ocasiones, si se actuara a tiempo, si no operara la omisión administrativa que se da en estos operadores, de pronto la violencia cedería un poco en Colombia. ¿Qué significa eso? ¿O qué significa esto? De pronto preocuparnos un poco más dentro del desarrollo de las políticas públicas por ampliar la cobertura de protección de las mismas comisarías de familia, de las mismas defensorías de familia, donde muchas veces no solamente se debería prevenir la violencia, sino hacer tratamientos psicológicos. Porque lo que decíamos al comienzo, nosotros hablamos de que endurezcan las penas, que pena de muerte, que cadena perpetua, pero esta sería para los que ya están registrados en un proceso penal y con una investigación y de pronto buscando un fallo, una sentencia. Pero ¿qué pasa con esos potenciales asesinos, agresores, violadores que están por las calles, que están por ahí esperando a su víctima? Y definitivamente no hay una política pública de prevención y de protección real de los derechos de niñas, niños, adolescentes y de la mujer víctima de la violencia. Entonces, este espacio que termina siendo una referencia simplemente, como ya lo hemos dicho, de mirar la realidad donde estoy yo hoy ubicada. ¿Qué pasa con mis derechos? ¿Qué pasa con mis facultades, tanto psicológicas, afectivas, con esas competencias que yo debo tener como ciudadana para que las omisiones no afecten no solo la reclamación de mis derechos como tal, sino la protección y efectivización de esos derechos? Porque seguimos reflexionando sobre que la mujer tiene muchos derechos, la mujer es igual, la mujer no hay que discriminarla, pero recordemos que hay muchas formas de violencia, inclusive administrativa, en la misma elaboración de la política pública excluyente y marginal para la mujer, en aspectos como el trabajo, como la opción académica, como la opción también de ser diferente, de pensar diferente y de crear hogares diferentes a los tradicionales, como pasa en la condición de homosexuales, de lesbianas, de todas aquellas identidades que en un momento determinado hacen que la mujer decida, por ejemplo, no tener hijos, no por aborto provocado intencional, porque no me estoy refiriendo a ello, sino a la misma decisión de querer ser madre, a la misma decisión de querer casarse o no, porque la misma sociedad, que aunque no está descrita en normas, en un papel, termina lastimando a la mujer cuando le dice, pero usted ya tiene 30 años y no se ha casado,
Usted ya con 40 y no ha tenido hijos. Usted tiene un solo hijo, tiene que tener 2 o 3, porque es que el hijo único se muere, se desaparece. Es que a usted le toca, a usted le toca, a usted le toca, a usted mujer, solo le toca tener identidad propia. A usted mujer le toca la obligación de velar por usted misma. Y si usted tiene descendencia, si usted es una profesora, una profesora, una maestra que tiene en su salón de clase mentes de niños, niñas, adolescentes, crear una nueva perspectiva donde sean generaciones que ya no se hable de esta falta de respeto por el solo hecho de que somos mujeres. Espero que estas reflexiones sirvan simplemente de una provocación. Yo siempre hablo de las provocaciones porque es que a uno lo provocan contradecirle a la que está allá. Voy a controvertir lo que dijo Mariluz Báez. No se desgaste, no me contradiga nada. No es ese el objetivo de este diplomado que ha organizado la Facultad de Derecho de la UPTC. El único objetivo de estos videos es generar espacios de esa reflexión, de pensar diferente, de sentir diferente, de que cada uno de los que están allá, al otro lado, con ganas de decir, no estoy de acuerdo con lo que usted dijo, sí estoy de acuerdo, no es eso. Realmente en la vida no necesitamos que estén o no de acuerdo con nosotros. Es que usted, sea hombre o sea mujer, haga un reconocimiento de su propia identidad. Se reconozca como persona única, irrepetible y auténtica. Y 2, una persona digna de ser amada, de ser querida, de ser respetada, de ser aceptada. Sea gorda, sea vieja, sea alta, sea flaca, sea mayor, sea de raza blanca, negra, cobriza, tuneva, como lo soy yo del norte de Boyacá, que uno sienta esa identidad con alegría y que estemos felices de ser mujeres, absolutamente felices, pero por sobre todo, luego de reconocernos como mujeres únicas, auténticas, irrepetibles, también que exijamos el respeto por nuestro pensamiento, nuestra identidad. Obviamente seremos nosotras las primeras también llamadas a respetar a los demás. Muchas gracias.